Bienvenidas y bienvenidos, queridos compañeros maestros, queridas compañeras maestras. El día de hoy traigo para ustedes, en este círculo de estudio para tu preparación profesional, el currículum desde la diversidad en la nueva escuela mexicana dentro del marco curricular 2022. Por eso José Vasconcelos dijo en su momento de las maestras y los maestros: cada vez que yo pienso en la patria, serán ustedes los que le presten rostros. Será también en ustedes donde ponga la fe que vacila y no haya sitio donde asentarse. La obligatoriedad y el currículum de la educación básica ha sido parte de un sistema político y económico que fue pensado para la diferenciación social existente. Esto ha exacerbado las desigualdades y exclusiones basados en la clase, en el género, en la condición física, grupo étnico y sexual, debido a que la articulación de lo común con lo diverso está ausente en el currículo nacional, en las actividades educativas, en las relaciones de poder dentro de las escuelas y en las formas de evaluación. El replanteamiento de estos contenidos básicos en las diferentes reformas curriculares del año de 1992 al 2017 han tenido peso que la definición del currículum nacional, trayendo como consecuencia que, en primero, que se ignore la diversidad como elemento instituyente del currículo nacional. No se dé prioridad a aquellos contenidos que sean verdaderamente significativos para las y los estudiantes. Se mantenga una estructura curricular que favorece la fragmentación del conocimiento. Las reformas curriculares de la educación básica. Primero, tenemos que tener bien claro, maestras y maestros, cómo se concibe la escuela. La escuela son instituciones que representan los intereses, y subrayo ahí la palabra intereses, ideologías, valores y perspectivas sobre lo humano, sobre lo social, lo económico y lo educativo, que son recogidos y plasmados en el currículum de acuerdo en un momento histórico específico y la correlación de fuerzas existentes. Cada reforma en la educación pública representa un proyecto político-pedagógico que define los contenidos y la organización del currículo, la enseñanza y el papel de la didáctica, la evaluación, el aprendizaje, el lugar que ocupan en el momento y en ese proyecto las niñas y los niños y los adolescentes, también el lugar que ocupan en el proyecto las maestras y los maestros, esas relaciones pedagógicas y las familias con respecto a un proyecto de país específico y su relación con los distintos grupos de la sociedad. En México, por lo menos en los últimos 50 años, ha predominado un enfoque instrumental, conductista y eficientista en el diseño y la operación de los planes y programas de estudio de la educación básica, que se ha ido ajustando en cada reforma educativa, pero que han definido la experiencia formativa expresada en conceptos, sistemas explicativos, en habilidades, saberes, normas, valores establecidos en los contenidos y objetivos del currículo, su planeación y evaluación. Esta visión, queridos compañeros, ha sido acordada con organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, que la emplearon como un instrumento para proponer la modernización educativa en toda América Latina en la década de 1970. Y más recientemente se han adoptado las recomendaciones de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y la Organización Mundial de Comercio, la OMC, con un giro fundamentalmente empresarial sobre la educación. Este periodo se ha centrado en que las niñas y los niños acudan a la escuela con un fin predeterminado por el Estado, ojo aquí, por el Estado, la llamada sociedad civil o las empresas, con escasa libertad y participación de las y los estudiantes y de las maestras y de los maestros. El producto de todas estas experiencias de aprendizaje son las y los estudiantes, niñas que saben leer, niños que dominan operaciones básicas,
jóvenes que se expresan en público, que demuestran habilidades para las finanzas o la contabilidad. Sin embargo, el control del proceso está en aquellos que definen los objetivos de aprendizaje. Es como si estuviéramos derogando atribuciones en en una línea piramidal, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Las competencias o los aprendizajes clave, ya que precisan lo que debe suceder en cada grado y nivel educativo respecto a la conducta esperada de las y los estudiantes. En este enfoque de la educación básica, las maestras y los maestros han sido pensados anteriormente como técnicos, o sea, como simples transmisores de información y como gestores educativos que planean, que evalúan, que motivan a sus estudiantes, quedando anulados sus saberes, experiencias y su formación profesional. De ahí también la justicia social en este nuevo marco curricular, en la revalorización del magisterio. En el caso de la evaluación, esta se realiza por personas ajenas al proceso formativo y a las opiniones de estudiantes y docentes. Desde un punto de vista técnico, la evaluación mide el grado en que las conductas de las y los estudiantes se ajustan a esos objetivos del programa, a esas competencias o esos aprendizajes clave planteados en el currículo. En el debate internacional predominan 4 definiciones de calidad de la educación. Aquí les voy a nombrar una. Aquella que pone de relieve la transmisión generalizada de valores y de ideologías. O sea, estamos como si fuéramos vehículos transmisores solamente. De carácter científico, nacionalistas, morales, religiosos o económicos que buscan la cohesión social, la que subraya que la calidad se concreta si las instituciones educativas cuentan con insumos adecuados como edificios, materiales, docentes capacitados y bien pagados, así como programas de estudio pertinentes, la que pone el acento en los resultados del proceso educativo que se obtienen mediante pruebas estandarizadas. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de mejorar los desempeños académicos de docentes y estudiantes. Y finalmente aquella que destaca como criterio de calidad si la población está satisfecha con el servicio educativo que se le brinda, con el propósito de que las familias decidan la mejor escuela pública o hasta particular para sus pequeños. La reforma del año de 1992 se expresó, recordemos, con el nombre de Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En esta reforma de la educación básica se dejó la perspectiva curricular por áreas y se instaló el trabajo por asignaturas, en el cual se adoptó el enfoque constructivista. Siempre que les ponga por ahí algunas palabras subrayadas, hay que hacer una connotación, hay que detenernos un poquito para digerir esa idea o esa reflexión. En teoría, se siguió aplicando en las siguientes reformas, además de que se introdujo ya el concepto de calidad para medir el desempeño del sistema educativo con indicadores como eficiencia terminal, equidad, rezago, cobertura, egreso, pertinencia, cuyo cumplimiento está bajo la responsabilidad de las y los estudiantes y del Magisterio Nacional. De este modo, en las reformas curriculares del 2004 al 2017, hay una continuidad con la reforma del 92, un reforzamiento con el concepto de calidad, la incorporación del concepto de competencias como eje rector de la organización de los aprendizajes, aunque sí se mantuvo la estructura por objetivos de aprendizaje. Se adopta aquí un enfoque multicultural para atender a esa diversidad lingüística de los pueblos indígenas. En esta etapa se realizaron reformas a la educación preescolar que se dio en el 2004, en donde se establecieron campos formativos como eje del currículum de la educación básica y se planteó formalmente el desarrollo de competencias, al mismo tiempo que se exigía aquí a las maestras y a los maestros mayor flexibilidad, creatividad y práctica reflexiva, por lo que suponía mayor posibilidad de que los contenidos pudieran ser adaptados a poblaciones específicas.
Luego se viene en el año 2006 la reforma integral de la educación en la secundaria, con énfasis en la continuidad, ¿verdad?, en esa articulación curricular de los dos niveles educativos previos. En esta reforma se dio continuidad a los campos formativos establecidos en la educación preescolar en ese 2004 y al enfoque por competencias, conocimientos, habilidades y actitudes. Se introdujeron temas transversales como la interculturalidad, formación en valores, educación sexual, equidad de género y el uso de las tecnologías de la información, la estructura curricular continua por asignatura y se empleó la pedagogía por objetivos. La reforma de la educación primaria del año 2009 también incorporó la estructura de los campos formativos con un enfoque por competencias. Los campos que se establecieron fueron lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social y desarrollo personal y para la convivencia. Pese a esta propuesta, las asignaturas y el uso de objetivos predominaron en la estructura del plan de estudios en este nivel educativo. En el año 2011, queridas compañeras maestras y compañeros maestros, se consolidó la articulación de la educación básica, la cual tuvo como finalidad elevar la calidad de la educación básica, a partir de lo cual se aseguró el trabajo por competencias vinculadas a estándares de aprendizaje, pero en una estructura por asignaturas articuladas a partir de campos de formación. También aquí se estableció para las y los maestros el cumplimiento de la norma técnica de competencia laboral. Esto estuvo acompañado de 3 acciones relacionadas con las maestras y los maestros de la educación básica. Recordemos que hubo ajustes a la carrera magisterial que se expresaron en los lineamientos generales del Programa Nacional de Carrera Magisterial, el de los estímulos a la calidad docente, que era un programa de estímulos en función del desempeño de las y los estudiantes, así como la evaluación universal, que era un diagnóstico integral de competencias profesionales y aprovechamiento escolar. En la reforma del 2011 se establecieron temas transversales como diversidad, equidad de género, educación ambiental, salud ambiental para la sustentabilidad, salud sexual, educación financiera y del consumidor, violencia escolar, educación para la paz, educación vial, derechos humanos, valores y ciudadanía. El 25 de febrero del 2013 se promulgó la reforma de los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regular el ingreso, la promoción, el desempeño, el reconocimiento y la permanencia de las maestras y los maestros en la educación básica. Lo anterior dispuso que se promulgaran la Ley General del Servicio Profesional Docente y las correspondientes adiciones a la Ley General de Educación y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. Esta reforma dio prioridad al discurso de la calidad en la educación, la evaluación obligatoria y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La expresión pedagógica de la reforma del 2013 se plasmó en el modelo educativo en el 2017, que define perfiles y metas de aprendizaje para cada uno de los 10 ámbitos desagregados en los logros esperados en cada grado y nivel educativo de preescolar a secundaria. Los valores que fundamentan la propuesta del currículum del 2017 son el derecho a la educación para el desarrollo armónico de sus facultades, la satisfacción de la demanda de capacidades vinculada a la formación de capital humano en el contexto de la sociedad del conocimiento y el aprendizaje al centro del proceso formativo, que dieron lugar a la presencia de los aprendizajes clave que guían el trabajo de las disciplinas. A partir del ciclo escolar 1997-1998, se empiezan a aplicar las pruebas estándares nacionales de lectura y matemáticas. En educación primaria,
y en el ciclo escolar 1999-2000 en educación secundaria. A partir del año 2000 se incorporan las pruebas del programa for International Student Assessment, PISA, elaborados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que buscan medir las competencias de las y los estudiantes en lectura, matemática y ciencia a través de pruebas estandarizadas, pero sin impacto directo en la mejora de los aprendizajes, el trabajo docente, ni del sistema educativo en su conjunto. Posteriormente, el INE puso en marcha el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, PLANEA. Entre 2014 y 2015, con ello se estructuró un sistema nacional de evaluación como lo solicitó la OCDE, para evaluar el dominio de los aprendizajes clave de las y los estudiantes de la educación básica a nivel escolar estatal y del sistema educativo nacional. En este sucinto recorrido por la construcción del currículo de la educación básica, se tiene claro que las prácticas docentes tienen siempre márgenes de autonomía y son producto de capas sedimentarias de recursos y regulaciones curriculares en distintas épocas. También se aprecian las continuidades y discontinuidades en una línea discursiva que se basa fundamentalmente en la calidad en la educación, en la evaluación, la instrumentalización del currículo, que ha dado como resultado a la fragmentación del conocimiento enseñado y aprendido, así también como en el empobrecimiento del papel de la escuela y la educación en la construcción de una ciudadanía crítica, que es lo que quiere la nueva escuela mexicana, emancipada, bien preparada, comprometida con su comunidad en el plano local, regional, nacional e internacional. Viene algo bien importante, vamos a analizar esta parte del marco curricular 2022 que dice enseñar por asignaturas. Las bases epistemológicas de esta forma de estructuración por asignatura se basa en el supuesto de que el desarrollo de la ciencia evoluciona a partir de la segmentación de un objeto de conocimiento, de su formalización y del estudio de sus principios y leyes. En esta situación, propicia que en el plan de estudio se repita constantemente la información, que las y los estudiantes no perciban marcos teóricos diversos, sino opiniones expresadas por sus maestras y maestros, que no haya elementos estructurales de integración que favorezcan el aprendizaje, solo la memorización. Asimismo, el estudiante tiene que cumplir con un conjunto de actividades programadas que se derivan de su obligación de cursar varias asignaturas. De ahí el tránsito en el nuevo marco curricular a campos formativos. En menoscabo de la profundidad, el análisis y el cuestionamiento de un objeto de estudio en particular. Elementos centrales, aquí vamos a poner mucho atención. Elementos centrales de la política curricular de la educación básica en la nueva escuela mexicana. Vamos a ver cuáles son los elementos centrales. Primer elemento central, derecho humano a la educación. El derecho humano a la educación es el principio fundamental de la política educativa nacional, establecido en el artículo 3º constitucional. Este tiene un sentido amplio y profundo que incorpora el derecho a ingresar a una escuela pública con las condiciones de infraestructura, pedagógicas, docentes y materiales adecuados para el aprendizaje, el juego, las relaciones pedagógicas, el trabajo docente colegiado, sobre todo en escuelas a las que acuden los grupos más vulnerables de la sociedad. Implica también ese derecho humano a la educación, que niñas, niños y adolescentes puedan iniciar, continuar
y concluir procesos formativos de la educación básica en los que desarrollen aprendizajes significativos, críticos y profundos para su vida y que gocen de buen trato con una vida escolar libre de violencia, que les brinden una educación democrática, crítica y emancipadora, que los impulse a aprender de los demás, preocupados por su desarrollo individual y de su comunidad, sin que el color de la piel, las preferencias sexuales, ideológicas y culturales, el origen étnico, la localización de la escuela, la condición migratoria y económica, o vivir con una capacidad diferente sea condición para interrumpir su trayectoria escolar. Lo anterior significa tener como interés superior, que es el interés superior al final de cuentas de la nueva escuela mexicana, a las niñas, niños y adolescentes, pero también hacer efectivos esos derechos, a la vida, a la paz, a la supervivencia y desarrollo, a vivir en familia, la identidad, la igualdad sustantiva, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a la protección de la salud y a la seguridad social, a la inclusión en condiciones de capacidades diferentes, al esparcimiento, al descanso y el esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, a la libertad de expresión y de acceso a la información, a la intimidad, asociación y reunión, a la seguridad jurídica y al debido proceso, la protección en condiciones de migración y al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que en este párrafo tenemos literalmente la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. En la educación básica se reconoce como principio de inclusión fundamental una educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo nacional, de inicial a secundaria, en sus distintas modalidades, con énfasis, y aquí lo subrayo, en las mujeres y los pueblos indígenas y afromexicanos, con respecto a sus formas de convivencia, organización social, económica, política y cultural, sus lenguas, conocimientos y saberes. Esto requiere que las y los profesores tengan garantizados sus derechos a una formación inicial y continua, que favorezca el mejoramiento de esas capacidades, así como de gozar de un trato digno y justo por parte de directores, supervisores y del sistema educativo en general con respecto a su condición de profesionales de la educación. El Estado está obligado a garantizar este derecho desde el nivel inicial hasta la educación superior, con un énfasis sustantivo en personas con alguna capacidad diferente, afromexicanos, migrantes, indígenas, mujeres y los sectores marginados como las niñas y niños en situación de calle, adolescentes en conflictos con la ley, entre otros. La obligatoriedad de la educación básica debe ser integradora de las niñas y los niños y adolescentes en su diversidad, pero desde el currículo, pasando por las relaciones docente-estudiante en los procesos de enseñanza y aprendizaje hasta las relaciones pedagógicas de evaluación, planeación y gestión. La escuela debe asegurar que en sus aulas puedan convivir estudiantes con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje. El derecho a la educación se expresa como una vida libre de violencia y a la integridad personal, dentro y fuera de la escuela, lo cual requiere de la comunidad escolar que se identifiquen las formas de violencia que se viven en las aulas y fuera de ellas. Violencia de género, violencia física, hostigamiento psicológico, abuso de autoridad, acoso, racismo, exclusión, vandalismo, ciberacoso, entre otros. 5.2, que es otro elemento. Los profesionales de la docencia. Revalorización de las maestras y los maestros. Reconocimiento de su autonomía curricular y profesional. En los últimos 50 años ha predominado una política curricular instrumental y centrada en los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje y su evaluación de manera estandarizada,
que ha ignorado los procesos formativos, a los sujetos de la educación y los subcontextos particulares en los que se realiza el trabajo educativo de las escuelas. Desde entonces, las políticas educativas han reducido el trabajo de las profesoras y los profesores a meros operadores de programas de estudio que instruyen de manera normativa los objetivos de aprendizaje, las competencias o aprendizajes clave, los contenidos, las orientaciones didácticas, los criterios de evaluación y la bibliografía que debe seguir el magisterio de manera homogénea y obligatoria en todas las escuelas del país, sin considerar la diversidad formativa, cultural, étnica y de género, así como las características particulares del territorio en las que se trabaja, su condición social, económica y familiar, su salud y aspiraciones de estos. Con los años se ha agregado más actividades al desarrollo docente en el aula. Ahora deben preocuparse por las reuniones del Consejo Técnico Escolar, la participación en la gestión de la escuela, la planeación, la evaluación, negociar con supervisores y directores, capacitarse, mantener su clase en orden y vigilar la disciplina en los recreos. La gran tarea de las profesoras y los profesores de educación básica es decidir las posibilidades de educación, emancipación y transformación de la realidad desde los procesos educativos. Sus saberes y experiencias les permiten decidir todos los días el sentido que le van a dar a los contenidos, cómo se pueden alcanzar las posibilidades educativas desde el saber didáctico, en qué espacios y tiempos se pueden desarrollar. La autonomía docente se entiende como un ejercicio crítico que practican las maestras y los maestros en los procesos educativos, en diálogo constante con las y los estudiantes para decidir los alcances y limitaciones de sus acciones pedagógicas dentro y fuera de la escuela. Su autonomía le permite una lectura permanente de la realidad para definir su enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con las circunstancias que marca cada proceso, sujeto y saberes. La autonomía profesional y curricular de las maestras y los maestros se desarrolla en un contexto de relaciones sociales. Por lo mismo, se define en función del compromiso y la interacción que tienen con la escuela y con la comunidad. Es fundamental que las y los profesores dispongan y participen en la creación de puentes institucionales, organizativos y curriculares para construir con sus estudiantes vínculos pedagógicos con la comunidad, comprender las necesidades y demandas de esta, especialmente pues a través de las familias. Asimismo, le corresponde decidir cómo, con qué medios, en qué espacios y tiempos van a vincular dichos contenidos con los ejes articuladores en un campo de formación, ya hablando precisamente del marco curricular 2022, lo que supone decidir las acciones que van a realizar para vincular lo aprendido en cada campo con la realidad de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la escuela y la comunidad. El organizador curricular de la relación entre los contenidos del campo formativo con los ejes articuladores se construye a partir de la realidad que viven las y los estudiantes, desde lo local a lo mundial, la cual requiere que se problematice en la forma de un tema, por ejemplo, el lugar que tienen los robots en el presente, el maíz en la alimentación de las y los mexicanos, la contingencia ambiental urbana o la pérdida de las lenguas indígenas en la comunidad. En función de lo anterior, la autonomía curricular permite que las profesoras y los profesores decidan sobre la planeación que van a realizar para organizar la enseñanza, así como la evaluación de los aprendizajes. Un aspecto central de la autonomía docente es que pone condiciones para definir las estrategias de articulación del trabajo colegiado de manera disciplinar e interdisciplinar. Ello implica que en conjunto con sus estudiantes, maestros y maestras,
discutan, diseñen y pongan en marcha diversas acciones que integren saberes y proyectos que respondan a problemas de la realidad. En la forma de proyectos, experimentos, prototipos, obras artísticas, investigaciones, entre otros, con diversos propósitos disciplinares, escolares o comunitarios. 5.3, otro elemento, el currículo. Finalidades de la propuesta. Este plan de estudio tiene como fundamento lo establecido en el artículo 3º constitucional que dice: los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. Esto ya también dentro del marco curricular 2022. Asimismo, esta propuesta curricular se basa en lo planteado en el artículo 22 de la Ley General de Educación. Los planes y programas a los que se refiere este capítulo favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la diversidad de saberes como un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales y culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país. Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos didácticos y evaluación del aprendizaje y la acreditación se establecerán de acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción educativa, así como las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las instituciones educativas. La base jurídica de la educación establece que los planes y programas de estudio tienen un sentido de lo nacional que se construye desde la diversidad. Por lo tanto, el plan de estudios, los programas educativos, los libros de texto y los materiales de la educación básica estructuran sus contenidos teniendo como finalidad el interés de las comunidades que componen la sociedad, a partir de la articulación de lo común con lo diverso. Se busca que los contenidos de los programas de estudio, las actividades de aprendizaje y las formas de evaluación prescritas desde inicial a secundaria sean interpretados por las maestras y los maestros y sobre todo por las niñas y niños y adolescentes para otorgarles significados a esa evaluación y valores que puedan ser vinculados con tradiciones, saberes, relaciones y procesos de sus comunidades. En el artículo 2 de la Constitución se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Asimismo, reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural y plurilingüe de la nación, con la que más de 7.3 millones de personas, que representa del 6% de la población total, hablan 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas. Número 6, el Plan de Estudios de la Educación Básica.
En este apartado se presentan los elementos que fundamentan a la propuesta en cuanto a la noción de aprendizaje y de comunidad como pilares que sustentan la estructura formal del currículo. En este sentido, queridas compañeras maestras, queridos compañeros maestros, el perfil de egreso advierte los rasgos de identidad que las infancias y juventudes que cursan este tramo educativo estarán en condiciones de desarrollar a partir de los contenidos propuestos en los programas sintéticos de estudio. Asimismo, se explica la estructura curricular con sus distintos elementos y relaciones, incluidos aquellos que se agrupan en el programa sintético de estudios, para finalizar con el mapa de estructuras sintéticas de contenido. Y la comunidad, aquí viene la pregunta, ¿verdad? Del papel de la comunidad. Elemento 6.1, la comunidad. La comunidad como núcleo de los procesos educativos, este plan de estudios coloca a la comunidad como el espacio social, cultural, político, productivo y simbólico en el que se inscribe la escuela, como el núcleo de las relaciones pedagógicas, así como de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay 3 razones que explican por qué se coloca la comunidad como foco de los procesos educativos, sobre todo para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer de manera efectiva su derecho a ser sujetos de la educación y sujetos principales del interés superior del Estado en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. ¿Cuál es la primera razón de que se haya puesto también a la comunidad como centro? La primera razón es que la escuela no es un espacio aislado a la comunidad, sino que su razón de ser está en relación con su vida de las personas, que acuden a ella todos los días, con sus lenguas, sus costumbres, sus hábitos, identidades, sus relaciones, afectos y expectativas que se construyen y vinculan con otras personas, bueno, pues en diferentes espacios de una comunidad, ya sea esta urbana o rural. La escuela es un punto de encuentro, es una experiencia más, pero es única e insustituible, que se relaciona con otras vivencias dentro de la comunidad, como la familia, que es una institución, el centro deportivo, la calle misma, la biblioteca pública, entre otros espacios que contribuyen al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. La escuela convoca a sus niñas y niños, a sus adultos, a sus abuelas y abuelos, a sus jóvenes y adolescentes a aprender cosas valiosas. Y para que construyan una vida con valores, saberes, conocimientos y expectativas en común, lo cual solo tiene sentido si se viven y comparten esos aprendizajes en otros espacios de la comunidad. Segunda razón. La segunda razón es que los conocimientos y saberes que aprendan las y los estudiantes, las habilidades y procedimientos y técnicas que dominen, los valores, las relaciones que construyan, todos referidos en los programas de estudio, solo pueden ser incorporados de manera integral en la vida cotidiana, tal como lo viven las niñas, niños y adolescentes. Y eso lo realizan en el marco general de la comunidad en la que habitan, incluyendo a la escuela. Tercera razón. La tercera razón es que la escuela debe considerar los conocimientos y saberes socialmente construidos de la vida comunitaria de las y los estudiantes y el sentido que ellos le den en el proceso de enseñanza y aprendizaje para discutir y problematizar el contenido del plan de estudios a la luz de la realidad concreta en que viven, tal como lo invita Paulo Freire en la pregunta: ¿por qué no establecer una intimidad necesaria entre saberes curriculares fundamentales para los alumnos y la experiencia social que ellos tienen como individuos? Las escuelas son parte de un conjunto de relaciones que producen espacios en donde se vinculan con el tejido productivo,
con la ciencia, con la tecnología, con la familia, con los saberes originarios, con el medio ambiente. El Estado, así como con las diferentes instituciones y sujetos de la sociedad, en un enjambre de relaciones y prácticas sociales, culturales, ambientales, económicas y políticas con intereses que se expresan en múltiples escalas, hablamos desde lo local, regional, nacional e internacional. El interés de estos procesos y temáticas formativas, queridos compañeros, está relacionada hacia el profesorado y a los estudiantes para que se acerquen al saber, considerando desde una perspectiva que conjuga una o más formas temporales de vivir el conocimiento. Desde, uno, un espacio-tiempo ancestral que caracteriza a los pueblos indígenas y afromexicanos con usos múltiples, saberes indivisibles de la naturaleza. Número 2, una concepción a un espacio-universo homogéneo y experimentable que expande sus límites de acuerdo con las leyes de la ciencia y el progreso. Número 3, una perspectiva en la que el tiempo y el espacio están disociados por el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en casi todos los ámbitos de la vida. Vivir juntos es el principio de toda comunidad. Es el espacio en donde los seres humanos viven en común desde la diversidad, en donde se construyen relaciones que tejen el sentido histórico del colectivo en un marco de desigualdades, diferencias, tensiones y riesgos que muchas veces propicia la exigencia de autoprotección de la vida y que llegue a intensificarse en la forma de reclamos y acciones preventivas para salvaguardar a ciertos grupos de la comunidad de los riesgos y amenazas que representan a otros grupos del colectivo. La comunidad vuelve a los sujetos individuales y colectivos hacia su exterioridad. Y esto significa para la escuela mantener con la comunidad, territorio, una relación permanente de reciprocidad e intercambio. La articulación entre la escuela y la comunidad local está mediada por la construcción de complejas relaciones entre los individuos cuyo tejido tiene como fundamento un proceso formativo en el que la construcción de saberes va de la mano de la construcción de las relaciones que establezcan los grupos o individuos en diversos espacios o en diversos contextos. El plan de estudio, los programas educativos, los libros de texto y demás materiales de apoyo de la educación básica, se le concede igual valor al proceso más bien sí, al proceso del aprendizaje y a la enseñanza que se realiza en espacios de la comunidad local, como el realizado en el aula o en cualquier otro espacio de la escuela. Colocar a la comunidad como un núcleo de vinculación de los procesos educativos implica una función desde donde se problematiza el hecho educativo. Significa establecer una relación dinámica e interdependencia e influencia recíproca entre la escuela y su entorno inmediato, que al mismo tiempo funcione como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el trabajo docente sobre el currículum, la planeación y la evaluación, así como la gestión de los procesos académicos y administrativos. La escuela y la comunidad local han de entenderse como ámbitos de interdependencia y de influencia recíproca. En la medida en que las maestras y los maestros, las y los estudiantes, las y los trabajadores de la educación, las autoridades, la red de tutores y tutoras, orientadores y orientadoras presentes en la escuela, lo están también en la comunidad local y no se entiende lo uno sin lo otro. Un aspecto central es que las niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la ciencia y a la tecnología, además de que desde el inicio de su formación desarrollen algo muy valioso que es el pensamiento crítico, que les permita relacionar los conocimientos científicos que aprenden en la escuela con los problemas de sus comunidades.
La relación de las niñas, niños y adolescentes cuando participan en sus comunidades genera un fuerte sentido de identidad a nivel local. Es lo que llamamos nosotros arraigo, que se apeguen a sus raíces. Luego de ahí se van a ese ser nacional, pero también a un ser mundial. En la medida en que conviven con distintos sujetos del entorno a la luz de los temas de reflexión establecidos en el currículo y resignificados por sus maestras y maestros a las necesidades locales. Igualmente pueden nombrar los lugares, personas y actividades cotidianas como un sentido de responsabilidad y pertenencia, crear y fortalecer relaciones sociales, participar en asambleas escolares, reuniones familiares o en grupos deportivos de la comunidad para expresar su opinión a otras niñas, niños, adolescentes y adultos. 6.2. El aprendizaje como hecho histórico contextual. En este plan de estudio se plantea el currículo integrado, en donde los contenidos de las disciplinas se relacionan con sus ejes de articulación, que vinculan el saber y el conocimiento con situaciones de la realidad. Todo ello organizado en 4 campos de formación. Se trata de entender la historia y su relación con el aprendizaje desde el espacio concreto de las niñas, niños, adolescentes, de las maestras y los maestros, es decir, desde el espacio en donde toman sus decisiones, que los sitúan en un contexto, pero que a la vez les permitan actuar frente a los desafíos que ellos están enfrentando en sus contextos. Una vez que las niñas, los niños y adolescentes se ponen en contacto con los diferentes medios y recursos de aprendizaje, libros, la tecnología, el medio ambiente, la cooperativa escolar, la sala de música, el espacio deportivo, la biblioteca, los museos y sobre todo con el sentido social, cultural e histórico de estos, es razonable que la escuela valore las ideas, significados e intenciones que configuran la estructura social y material de la comunidad donde se desarrollan los procesos educativos. La noción de desarrollo es la clave para la comprensión histórica de los aprendizajes y las fases por medio de las cuales transitan las y los estudiantes desde inicial a secundaria, las cuales otorgan una perspectiva fundamental para que las y los profesores construyan sus propias didácticas y recurran a sus saberes docentes en función de la espacialidad y la temporalidad que cada problema o tema requiere.